Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y para cada una de las personas que nos escuchan, que a través de esta emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir con nuestra programación, queremos extender nuevamente la invitación para nuestro evento, Tu Identidad Cuenta en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Allí estaremos recalcando sobre además este maravilloso regalo que el Padre nos ha dado, que es la identidad de lo que somos con Él. Poder saber quiénes somos, porque al poder saber quiénes somos realmente, no vamos a depender de alguien más que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer. Solo nos tenemos que regir por ese manual de vida, que es el que nos da identidad, que allí realmente está el proceso de cómo adquirirlo, de cómo activarlo, porque realmente ya lo tenemos. En estos 2 días estaríamos enfocados en reactivar, reactivar esa unción que tenemos realmente, ese regalo que hemos recibido y que por alguna razón lo hemos dejado de lado, hemos dejado que el mundo nos esté educando, no realmente como el Padre quiere, sino de acuerdo a las nuevas leyes, nuevos mandatos, nuevas creaciones. Todo lo que el hombre está haciendo realmente es lo que nosotros estamos haciendo y ese no es el propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México. Toda la información está en nuestras redes sociales. El formulario de inscripción está en nuestras redes sociales. Hay cupo limitado. Así que muchas gracias, los esperamos allí. Bueno, Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Buen día. Aquí ya lista para un segmento más de Busco en Ti y pues tiempo también de comunicados con él, pues ya listos para iniciar otra vez. Iniciamos entonces. Pues sí, pues con mucho gusto vamos a iniciar esta parte de este segmento que es comunicados con él. Y bueno, pues acerca de la vida, sobre la muerte, vamos a hablar hoy, cómo es esa vida, ¿verdad? Que Dios nos da y cómo nos permite conocer y saber lo que tiene Él para la eternidad, para nosotros aún después de lo que consideramos un fin, ¿no? Que sería la muerte, pero no, hay más eternidad allá. Dios es un Dios eterno y Él quiere pues desde un principio nosotros nos involucramos en esa eternidad cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Cristo, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros sepamos acerca de esa eternidad y entonces por eso hoy vamos a hablar de este tema, vida sobre la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante hablar acerca de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Porque este era un plan que tenía Dios para nosotros, ¿verdad? Que Jesús resucitara. Este era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? No fue un evento que ocurrió al azar o algo que se ocurrió en el momento o algo que Dios dijo, no, pues ahora resucitará Jesús, ¿verdad? Sino es algo que Dios tenía en su corazón para nosotros, para que pudiéramos ser libres de muchas cosas, salvados y sanos y santificados por Cristo, ¿no? Entonces, no fue un evento que ocurrió al azar, esta resurrección de Jesús, ¿verdad? Era un plan de Dios de antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Esto fue algo muy bien programado por Dios. Entonces, pues vamos a hablar acerca de ello, acerca de esa resurrección y de saber, ¿verdad?, que Jesús resucitó porque eso traerá a nosotros vida y gozo y alegría, el saber que la maldición que pesaba sobre la raza humana, sobre la humanidad, era la muerte, ¿no? La muerte se enseñoreaba, la muerte hablaba, la muerte es tema de temor, de no sé qué va a pasar, de qué irá a suceder después de que yo viva, ¿verdad? Entonces, por eso el tema de hoy, ¿verdad? Es vida sobre la muerte. Este es el tema de hoy para este segmento y pues el saber que Jesús resucitó entonces debe traer gozo a nuestra vida, debe ser un parteaguas así, totalmente un cambio, ¿verdad? De nuestros paradigmas a lo mejor que estaban ahí sin conocer esto y saber que Jesús resucitó, trae gozo, ¿verdad? Y alegría. Sabemos que la maldición que pesaba sobre nosotros ya no está más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de esta bendición de tener vida después de la muerte. Entonces, perdón, cuando hablamos de muerte, nos referimos a la condenación, ¿sí? O sea, pues estamos muertos mientras no conocemos de Dios, mientras no sabemos lo que es el propósito de Dios para la vida de una persona sobre la tierra, sobre nuestra vida propia, ¿verdad?
no sabemos qué es el propósito, por qué estamos aquí, cuántas preguntas nos hacemos, ¿verdad? Acerca de nosotros mismos que no entendemos y que solamente Dios tiene las respuestas, ¿verdad? Dios tiene las respuestas a todo ello y por eso nosotros debemos saber qué quiere Dios, qué quiere Dios poner en nuestro corazón en esta mañana, enseñarnos y bendecir nuestra vida para que podamos ir a más, podamos entender, ¿verdad? Esa bendición de Dios sobre nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de muerte nos referimos a la condenación, ¿verdad? Estamos condenados, estamos en pecado, estamos en problemas o estamos en situaciones que no podemos a veces ni resolver ni entender porque pasan, pero ahora la muerte ha sido vencida por Jesús. La muerte ya ha sido vencida por Jesús. El poder dominó al mundo en todo este poder de la muerte dominó al mundo en toda la historia, ¿verdad? De la humanidad y anterior a Cristo, ¿verdad? Este poder dominó al mundo en toda la historia. Ajá. Y bueno, pues ahora ha sido doblegado porque Jesús venció, ¿sí? O sea, este poder ya terminó, ¿verdad? El poder de la muerte, porque ha sido doblegado, porque Jesús venció, resucitando al tercer día. Vemos esto, ¿verdad? En la historia, ahí en el Nuevo Testamento, todo lo que habla acerca de Jesús, de lo que Jesús hizo. Podemos leer todo lo que Jesús ya venció, ¿verdad? Y resucitó entonces al tercer día, como muchos sabemos o algunos estamos conociendo apenas esto, ¿verdad? Que Jesús resucitó, o sea, de muerte a vida regresó Jesús, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos entender esta eternidad también, para que pudiéramos vivir en esta vida plena, en esta vida abundante, eternamente, sí, para siempre. No es solo para hoy, o cuando ya me muera, pues, ¿qué va a pasar? Pues, por eso vamos a hablar de esto, ¿no? La Biblia señala que Jesús es el primogénito de los que resucitan, o sea, el primero en resucitar, el primero en enseñarlos que ha vencido a la muerte fue Jesucristo, que la muerte es vencida, ¿verdad? Es Jesucristo. Jesucristo resucitó. Esto significa el primer hijo resucitado, el primogénico de los que resucitan es el primer hijo resucitado fue Jesucristo. Primero Cristo y después todos los que creamos en él o los que creemos en él, ¿verdad? Todos vamos a resucitar nuevamente cuando Cristo venga, ¿verdad? Vamos a resucitar en esa venida, en esa segunda venida de Jesús a la tierra. Entonces, viene Cristo y resucitarán a aquellos que creyeron en él, ¿sí? Cuando Jesús, y esto, bueno, es una manera de ver, ¿verdad? Nuestra eternidad, de saber de la eternidad en la que estamos involucrados con Cristo y con Dios, ¿verdad? Y con y el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús salió al encuentro de las mujeres que fueron al sepulcro y les dijo, vayan y den las nuevas a mis hermanos, o den las buenas noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y vamos a ver, esto está en Mateo 28:10. También les dijo a María Magdalena, con quien se encontró primero al resucitar, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a Dios y a vuestro Dios. En Juan 20:17. Entonces vemos estos versos, ¿verdad? Que están ahí en la Biblia, que hablando, ¿verdad? De la resurrección de Jesucristo, hablando acerca de que Él había venido nuevamente, ¿verdad? Dice, no me toques porque aún no he subido al Padre, ¿verdad? Y subo al Padre, dice, y Él será también su Dios, ¿verdad? Padre, es mi Dios y será vuestro Dios. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, y todos los que creemos en Él también somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces aquí nos habla la palabra acerca de ello, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y estábamos leyendo estos versos donde habla acerca de quién es Él, ¿verdad? De cómo resucitó, irá al Padre y nosotros seremos sus hijos también, ¿verdad? Los hijos de Dios, junto con Jesús, el Hijo de Dios y todos los que creemos, también seremos o somos hijos de Dios. Entonces hay muerte y resurrección, ¿no? Entonces en esta vida eterna que nacimos, ¿verdad? Que no sabemos, nacimos, fuimos formados en el vientre de nuestra madre, nos imaginamos ahí, ¿verdad? O recordamos, o a veces nos platica nuestra propia madre, ¿verdad? ¿Qué sentía cuando estaba embarazada, cuando estábamos en su vientre? Y nosotros pues estamos así como, ay, qué increíble haber nacido, ¿verdad? Y después vivir una vida plena, una vida hermosa, ¿verdad? Conociendo a Dios, tomando
en consideración todo lo que Dios dice, y luego muerte, ¿verdad? Luego tener esa muerte y luego resucitar, o sea, son cosas que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Que eso lo hizo Dios, lo hace Dios y Dios seguirá haciéndolo, ¿no? Porque Él es Dios. Entonces, pues así como venimos al mundo, así nos vamos al mundo, ¿verdad? Bendecidos llegamos, bendecidos nos vamos porque conocemos a Dios, llegamos a este mundo, ¿verdad? Y regresamos al seno del Padre. Entonces, esa muerte y resurrección, ¿sí? También de eso vamos a hablar hoy. La muerte y la resurrección es una forma fundamental para reflexionar, ¿sí? Es un tema fundamental para reflexionar. Hasta el momento en que Jesús se enfrentó a la muerte, esta tenía una marca de invicta, ¿no? O sea, era invicta la muerte, era ya, pues no llevaba más bajas que ganancias, ¿no? Pero dice hasta el momento, pero hasta el momento en que Jesús se enfrentó a la muerte, iba invicta la muerte, ¿no? Gobernó, sometió y cautivó por miles de años a las personas, ¿sí? Así estaba la muerte, o sea, sometió y cautivó a las personas y nunca se vio derrotada, ¿sí? O sea, la muerte. Pero cuando Jesús vino, gran diferencia, ¿verdad? Grandes cosas sucedieron. El gran poder de la muerte la había hecho soberbia la muerte sobre la humanidad, ¿verdad? Esa humanidad que Dios creó estaba sometida a esa muerte, ¿verdad? Esa soberbia de la muerte, ese temor que se tiene cuando no se conoce a Dios porque no sabe uno todo lo que ya Dios ha hecho a través de Jesucristo, ¿verdad? Que vino y venció a esa muerte, ¿verdad? Entonces, la muerte es totalmente opuesta a la vida y para pertenecer al reino de Dios como Él lo concibió desde el principio, la muerte tenía que ser vencida, ¿sí? Para que las cosas fueran como Dios las había mandado que fueran desde el principio, ¿verdad? Entonces, es totalmente opuesta a la vida, la muerte. Entonces, no queremos estar muertos, no queremos tener esa condenación, queremos la vida, esa vida plena o esa vida abundante, ¿verdad? De la que habla la palabra de Dios. Eso es lo que queremos, tener esa vida plena, esa vida en Cristo Jesús. Entonces, porque la muerte es contraria a la vida. Si la muerte no hubiera sido destruida, pues no íbamos a pertenecer nunca al reino de Dios, ¿sí? Sí, o sea, eso sería fatal, ¿verdad? O sea, ya sería es increíble que nosotros no pudiéramos pertenecer al reino de Dios, pero pertenecemos al reino de Dios y quienes hemos vivido este reino, quienes hemos entendido cómo Dios baja el cielo a la tierra, ¿verdad? O cómo hemos vivido con Dios, conociéndolo, orando, bendiciendo su nombre, saltándolo, alabándolo, todo esto, ¿verdad? Si la muerte no hubiera sido destruida, nunca íbamos a pertenecer a ese reino de Dios, ¿verdad? Se necesitaba entonces la evidencia de que era posible vencer la muerte. ¿Y quién la venció, verdad? Pues fue Jesucristo. Solo Jesucristo podía hacerlo. Solo Jesús, como el Hijo de Dios, podía hacer esto, ¿no? El hombre siempre, siempre, siempre intentó vencer a la muerte, ¿sí? Y sobre todo en estos tiempos, pues ahora los tiempos que vivimos, ¿verdad? Con la tecnología moderna, pues se procura alargar la vida, se procura buscar un medio para no envejecer, para no morir tan pronto, y pues de hecho ha habido avances en la medicina y pues más larga vida tenemos ahora, ¿verdad? Como en otros tiempos, ¿verdad? O con momentos donde ha habido crisis humanas de tantas como hemos conocido también ya en este tiempo una pandemia, ¿verdad? O pandemias anteriores y todo esto, pero bueno, pues ahora el hombre siempre intenta vencer a la muerte y sobre todo pues en estos tiempos, ¿no? Donde hay tantos avances científicos, tecnológicos que pueden o parece que pudieran hacer esto para el hombre, ¿no? Pero el hombre ha tratado de usar la tecnología para no sufrir la vejez, quiere transformarse en un Dios, ¿verdad? Quiere ser él el que siempre esté empoderado y fuerte y con todo para hacerlo, ¿no? Quiere transformarse en Dios. Desde tiempos inmemoriales quiere ser como Dios y autogobernarse, ¿sí? Desde el anterior tiempo, ¿no? Desde tiempos pasados, si revisamos la historia, podemos ahí ver, ¿verdad? Cómo quiere ser Dios, cómo quiere
ubicar a una raza como la que tiene que estar por encima de las demás razas o de encima de los demás países o lo que sea, ¿verdad? Quiere gobernar todo como si fuera Dios o autogobernarse él o quiere ser directamente como un Dios, ¿no? Entonces, quiere decirle a Dios que no se meta en su vida, también el hombre, ¿verdad? Quiere decirle que no se meta en su vida ni que sea parte de la educación, de la ciencia, de los gobiernos y de la moral. Los hombres creen que lo pueden todo sin Dios, ¿verdad? Que no se meta Dios en la ciencia, que no se meta Dios en esto, que solamente ellos como hombres pueden hacerlo, creen lo que pueden, ¿verdad? Sin Dios, ¿verdad? Creen y hacen lo que quieren sin Dios. Entonces, quiere decirle a Dios que no se meta en su vida. Entonces, ahí leemos en 1 Corintios 15, del 51 al 57, dice, les voy a revelar ahora un secreto, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ocurrirá esto en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta final. Cuando esa trompeta suene, los que hayan muerto resucitarán con cuerpos nuevos que jamás morirán y los que estemos vivos seremos transformados. Porque es imprescindible que este cuerpo corruptible se convierta en un cuerpo incorruptible y que la moral sea inmortal, ¿sí? Entonces, cuando así suceda, se cumplirá la siguiente profecía. Ha sido devorada la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El hombre cree con su conocimiento, ¿verdad? O con la ciencia y la tecnología que puede llegar a hacer lo que quiera, ¿sí? Pero solo Dios puede transformar al hombre. Solo Dios puede transformar al hombre, ¿verdad? Esto es claro, ¿no? Para los que conocemos a Dios sabemos que el que transforma desde lo más profundo del corazón, del interior, desde nuestros huesos hasta nuestra entraña, ¿verdad? Podemos saber que Dios está transformando nuestra vida, ¿verdad? Solo Dios lo hace. El hombre no puede hacerlo como Dios lo hace y el hombre cree que puede, ¿verdad? Que puede vivir sin Dios. El hombre cree que con su conocimiento, con su ciencia, con su tecnología, pero pues no es así. Solo Dios puede transformar al hombre. La muerte ha sido derrotada por Jesús en la cruz del Calvario. Esto es importantísimo, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que esa muerte ha sido derrotada, pues tenemos una manera y una vida diferente y una manera de pensar diferente también, ¿verdad? Era necesario que Cristo pasara por la muerte para probar el poder que se tiene sobre ella. Sí, entonces, ¿qué temor podemos tener a la muerte si sabemos que somos seres eternos, ¿verdad? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria, verdad? Entonces, ahí es donde nosotros podemos pararnos firmes y estar seguros a dónde vamos y qué es lo que Dios está hablando en este tiempo para nuestra vida, ¿verdad? No tener temor a esa muerte porque descansaremos y resucitaremos, ¿verdad? Vendremos a ese encuentro con Jesús. Entonces, como hijos de Dios, como hombres y mujeres de fe, nosotros creemos esto y hablamos acerca de esto porque es importante saberlo para nuestra eternidad, por nuestra eternidad y por la misma vida eterna que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, en este camino vamos así como Dios nos va indicando, como Dios nos trajo, nos lleva, nos hace vivir una vida plena, abundante, en familia, con hijos, y más adelante, ¿verdad? La muerte y la resurrección, como Jesús nos lo mostró, que a él lo pasó, ¿verdad? Y él venció a esa muerte, así nosotros también esperamos tener esa vida resucitada en Cristo, ¿verdad? Lo más importante es saber que mi cuerpo, que está revestido de mortalidad, se va a revestir de inmortalidad. Increíble, ¿verdad? Pero todo es increíble en esta vida, todo lo que Dios nos ha dado es increíble, ¿sí? Desde que nacemos, ¿verdad? Que nos vemos, yo veo bebés chiquitos que se están viendo los dedos, que están viendo sus pies, que empiezan a querer moverse, ¿verdad? Y empiezan a hacer balbuceos y todo esto, y se asombran hasta ellos mismos, ¿verdad? De lo que está pasando con su cuerpo desde bebés, y nosotros nos vamos asombrando cuando nuestro desarrollo, con todo lo que va pasando, y todo esto que va pasando es tan espiritual, pero lo vemos tan normal porque lo vivimos a diario que pensamos que no es espiritual ni eterno, ¿no? O sea, y estamos ya metidos y ya abrazados por esa eternidad desde toda la vida, ¿no? Entonces,
cuando conocemos a Dios nos podemos dar más cuenta de esto, porque somos seres espirituales que también podemos observar todo esto, ¿no? Entonces, lo más importante es saber que mi cuerpo que está revestido de mortalidad se va a revestir de inmortalidad. Dios desde la antigüedad, a través de sus profetas, ya anunció que liberaría de la muerte a los que creían en él, a los que creyeran o creían en él, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, podemos leer en Oseas 13:14, en la palabra de Dios para todos, dice, los libraré del sepulcro, los rescataré de la muerte. Muerte, ¿dónde está tu plaga? Esta es otra versión, ¿verdad? Sepulcro, ¿dónde está tu poder? No veo razón para lamentarme, ¿no? Entonces Jesús ya pagó el precio que libra de la muerte y promete vida eterna a los que creen en él, ¿sí? Y pues mucha gente vive sin tener a Cristo en su vida, ¿verdad? Esto por eso también nosotros tenemos que ir y llevar el mensaje y enseñar a nuestros hijos, a todos los que estén a nuestro alrededor, ¿verdad? Si puedes, a los vecinos, a tu familiar, a tu tía, a tu abuelita, a todos, ¿verdad? Porque mucha gente vive sin Cristo en su vida y no se dan cuenta que la muerte sigue teniendo poder sobre ellos o se espantan, o tienen temores, o no duermen por pensar lo que va a pasar después, y todavía están bien, pero sienten como que algo no está claro, ¿verdad? Pero Dios nos trae esa claridad, nos habla acerca de esto, ¿no? Acerca de las cosas espirituales y eternas que están ocurriendo en el transcurso de lo que vamos, ¿verdad? De lo que llevamos de vida. Y bueno, mucha gente entonces pues no se da cuenta que la muerte sigue teniendo poder sobre ella. Creen o piensan que cuando su cuerpo muere biológicamente, todo termina ahí, ya se quedó en la tumba y ya está ahí, ¿no? Hasta ahí quedó todo, ¿no? Pero ¿qué esperamos acerca de esto? ¿Qué viene después de ese fallecimiento, de ese estar ahí en ese lugar, en la tumba, ¿verdad? ¿Qué viene después? Dice, no tomen en cuenta o no saben que hay una eternidad que pueden pasar con Cristo, teniendo una vida eterna o una eternidad, ¿verdad? ¿Verdad? Con Dios, ¿verdad? Y no sufriendo en el lago de fuego, o sea, todo lo que ahorita seguimos hablando, ¿verdad? Entonces, lo que seguiremos hablando en este momento, en este segmento. Entonces, mucha gente no toma en cuenta o no saben que hay una eternidad para pasar con Cristo, ¿sí? Ahora que el mundo sufrió la pandemia del COVID, la muerte se enseñoreó de muchas personas, ¿no? O sea, fue terrible, fue un momento muy triste, muy desgarrador para muchos y muy oscuro también, ¿no? En nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, nunca habíamos pasado por algo así, ¿verdad? Tenemos que seguirnos cuidando, poner atención, ¿verdad? En las indicaciones, todo, y seguir, ¿verdad? En esta vida, ¿verdad? Aún con estos topes o estas situaciones tan fuertes de crisis mundial, ¿verdad? Pero que sabemos que, pues, fue algo, ¿verdad? El mundo sufrió la pandemia del COVID, la muerte se enseñoreó de muchas personas, pero no fue así de las personas que viven en Cristo, porque ellos saben que por la promesa de vida eterna Jesús compró pues su vida, ¿no? Compró su vida. Entonces, sabemos que aún los que fallecieron en Cristo, bueno, pues tienen esa eternidad con Dios, ¿verdad? Entonces, ahí en 1 Corintios 15:20, dice, pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que están resucitados, todos los resucitados de la muerte, ¿sí? Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, Adán, ¿verdad? También por medio de un hombre llega la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos nosotros. Pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo, y luego cuando Cristo regrese serán resucitados también los que pertenecen a Él. Sí, entonces, por eso de vida y muerte estamos hablando hoy, ¿verdad? Porque vamos a resucitar con Cristo, ¿verdad? Todavía reina la muerte por causa de los que no creen, ¿sí? De los que no creen o creen en la muerte, ¿verdad? O sea, ya está, bueno, ya adoran la muerte y es una locura todo esto, ¿verdad? De cuando el hombre no cree, pues hace cosas que pues Cristo ya las venció, ¿verdad? Todavía reina la muerte por causa de los que no creen, pero los que sí creemos, para nosotros no reina la muerte. Pero cuando llegue el fin, sucederá con nosotros como con Cristo, ¿sí? Cuando llegue el fin,
sucederá con nosotros como sucedió con Cristo, resucitaremos, ¿verdad? Venceremos la muerte, ¿sí? Porque el Señor venció ya la muerte, ¿sí? Entonces, el poder de tu resurrección reside en tu fe en Jesucristo, ¿sí? Pues tú vas a resucitar en Cristo, porque tienes esa fe, porque en ti no se enseñorea la muerte, porque tú ya eres librado de la muerte, ¿verdad? De la muerte eterna, digamos, que como dice la palabra, quien tiene poder para levantarnos, para darnos vida, sacarnos del Seol, ¿verdad? Es Jesucristo, ¿sí? El lugar donde terminan los muertos es ahí, ese Seol, ¿no? Es ahí el Hades, es ahí el fin, pero es el lugar físico donde terminan, pero viene una resurrección después, ¿sí? Él es el que tiene, ¿verdad? El poder para levantarnos de ahí, para darnos vida y sacarnos del Seol, ¿sí? Ese lugar, de ese lugar oscuro, de ese lugar también de descanso, ¿no? Donde está también descansando el que creyó en Cristo, porque está esperando la resurrección, perdón, esperando la venida de Jesús, ¿sí? Esperando también resucitar con Cristo. Entonces, bueno, se representa como un lugar oscuro ese Seol, en el que no existe ninguna actividad, está todo tranquilo, por eso dicen descansa en paz porque conoció de Jesús, ¿verdad? Porque está ahí descansando en paz. Dios Padre sujetó todas las cosas debajo de Jesucristo y todas las cosas incluye a la muerte, ¿sí? Así es que todo lo sujetó el Señor, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, para su Hijo Jesucristo, y todas las cosas, ¿verdad? Todo lo sujetó. De hecho, de lo que estamos hablando hoy, hasta la muerte está sujeta, ¿verdad? En Jesucristo. Entonces, no tenemos más temor de esa muerte. Vivamos confiados, vivamos contentos, tengamos gozo, porque Dios nos librará de la muerte, ¿sí? Entonces, vendremos a eternidad. Bueno, y en 1 Corintios 15:27 dice, porque dice la Escritura, Dios puso todo bajo su poder. Cuando dice que todo está bajo el poder de Cristo, es claro que esto no incluye a Dios, ¿verdad? Porque Dios fue quien puso todo bajo su poder, ¿sí? El destino final de la muerte ya está determinado por Dios, ¿sí? En Apocalipsis 20:13 dice, el mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que había en ellos y todos fueron juzgados por sus obras. Imagínense, ¿no? Este momento donde Cristo viene, van a salir los muertos hasta del mar, ¿verdad? Imagínense cuántas batallas y cosas han pasado en el mar o cuántos muertos hay en el mar. Dice, y todos fueron juzgados por sus obras, y ellos van a salir, dice, el mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que había en ellos, y todos fueron juzgados por sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Cuando esto suceda, la muerte ya nunca más podrá afectar a los seres humanos, ¿sí? Con excepción de los que negaron al Señor, o de los que no hicieron caso acerca de lo que Dios dice, ¿verdad? De lo que Dios habla y nos dejó como herencia en la palabra de Dios por escrito, ¿verdad? Cristo ya pagó el precio de la vida eterna, pero si el pecado domina la vida de una persona, el mismo aguijón de la muerte es el mismo aguijón de la muerte que domina su vida, ¿sí? Cuando las personas no entienden la obra de Jesús es que no han creído, y el no creer en Jesús es el camino más seguro a la muerte. Entonces, las personas que viven sin Dios viven en valores y placeres que ofrece este mundo, perdón, que se traduce en pecado. Ese pecado es como un aguijón que penetra inyectando veneno y produce muerte. Jesús fue el único que vivió en el mundo sin pecar y por ese aguijón nunca lo tocó. Entonces, el poder de Jesús sobre la muerte es tal que puede arrancar ese aguijón de las personas que creen en él. Una vez creyendo, ¿verdad? Ya no se enseñará más la muerte de ti. Satanás era el rey que dominaba a través de la muerte, pero la muerte fue derrotada. El poder del diablo era encarcelar en prisiones de muerte a los que no creen en Cristo Jesús. Pero Cristo venció al diablo y venció a la muerte y al Hades. Jesús está sometiendo todo poder y dominio hasta que reine con poder sobre las naciones en su segunda venida. Él pone en el libro de la vida a aquellos que le creen y deja fuera a los que no le creen. Satanás festeja la muerte cada vez que alguien muere sin Cristo en el corazón. Por eso tenemos que compartir el evangelio, ¿verdad? Y llevarlo a quien no lo ha conocido para que no se enseñoree Satanás sobre las vidas, ¿verdad? Como beneficiarios de la vida eterna,
proclamamos a las personas que Cristo ya pagó el precio y que necesitan invitarlo a su vida. Entonces, pues con esto concluimos, porque bueno, sigue un poquito, pero hasta aquí dejamos este tema. Y bueno, bendecimos sus vidas y le damos gracias a Dios de permitirnos entrar a sus hogares y estar con nosotros. Los bendecimos y nos vemos pronto. Hasta luego.